Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Le doy la bienvenida a la licenciada Margarita Castillo. Gracias licenciada por estar aquí. Mucho gusto de conocerla, muchas gracias. Es un gusto, es un placer. Debemos de dar a conocer un nuevo programa que existe desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Comunicación Social, licenciada. Sí, efectivamente el programa de protección a periodistas está siendo apoyado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, pero es un proyecto, es un programa de Estado, porque en este participa el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Comisión Presidencial en materia de derechos humanos. ¿Y el Procurador de los Derechos Humanos, la Procuraduría? Bueno, también la Procuraduría tendría que tener un lugar importante dentro del programa como veedora y verificadora, garante de que se incluya el tema de los derechos humanos. Sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de que la Procuraduría de los Derechos nos acompañe, ¿verdad? De los Derechos Humanos nos acompañe. Nosotros esperamos que inmediatamente cuando este mecanismo empiece a funcionar, la Procuraduría se sume, no dentro del propio mecanismo de protección, pero sí como garante del cumplimiento de los derechos humanos de los periodistas. ¿Naciones Unidas? También nosotros tenemos el acompañamiento en todo este proceso que hemos venido desarrollando justamente desde el año pasado por parte de la OACNUD de Naciones Unidas y UNESCO también. Ellos, en el caso de estas dos instancias, también como garantes de la incorporación de estándares de derechos humanos para la protección de los periodistas y también para la libertad de expresión, de pensamiento, ideas. ¿Cuándo nace este programa? El programa inició, bueno, los antecedentes dan cuenta que en el año 2012, a requerimiento de Naciones Unidas de lo que se conoce como el examen periódico universal, se elevan recomendaciones al Estado de Guatemala en materia de protección a periodistas. Esto es en el año 2012. Es hasta en el año 2014, justamente el año pasado, cuando arranca ya una propuesta mucho más madura para avanzar en el desarrollo de un programa de protección a periodistas. Entonces, es la mesa técnica que es la responsable del desarrollo de este programa, de su diseño. Empezó a trabajar justamente el año pasado, en julio, con mi apoyo como consultora y diseñadora metodológica de este programa que yo le comento. En esa mesa técnica están el Ministerio Público, la Comisión Presidencial en materia de derechos humanos y también el Ministerio de Gobernación. ¿Por qué estas tres instituciones? Básicamente porque son las responsables de garantizar la seguridad de los periodistas y en el caso del Ministerio Público, pues la investigación de los delitos en función de las denuncias que presentan los periodistas por motivo de agresiones, amenazas, etcétera. ¿En qué instancia del Estado es donde se entrampan todas las investigaciones? Bueno, digamos que el Ministerio Público, creo que vale la pena señalarlo, justamente con la venida de la nueva fiscal general, se fortalece mucho la Fiscalía de Delitos en contra de periodistas. ¿De qué manera se fortalece? De dos fiscales que existían en la Fiscalía, hoy día tienen ya 6 fiscales. Hoy día hace poco. Es a partir de este año. Sí, pues, de este año, pero muy al inicio, que se fortalece esta fiscalía y con personal especializado en la investigación criminal de delitos cometidos en contra de periodistas. Digamos que esa parte del fortalecimiento institucional es muy importante, pero también es importante, por ejemplo, que de cara a las denuncias que presentan los periodistas, den seguimiento a su denuncia. O sea, cuando el Ministerio Público les convoca a ratificar la denuncia, es importante continuar con el proceso de ratificación de la denuncia. Esto entonces permite, digamos, que el proceso avance y que se obtengan mejores resultados. De hecho, por ejemplo, yo creo que vale la pena mencionar que justamente este año
ya el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de los periodistas de Mazatenango, logró la individualización de las personas que cometieron el hecho, ¿verdad?, de los autores materiales, y hay sentencia para para estas personas. En el caso de los autores intelectuales, el Ministerio Público continúa con el desarrollo de la investigación para dar exactamente con los autores intelectuales de este caso específico. Y hay otros casos, por ejemplo, de otras denuncias presentadas por periodistas que han salido incluso en los medios de comunicación, en donde a través de este mecanismo de protección ha habido una reacción inmediata para proteger la vida y la seguridad de los periodistas. Muy bien. ¿La Iglesia Católica no les da acompañamiento? No, en este caso, digamos, como es institucionalidad del Estado responsable de proteger a los periodistas y de dar seguimiento y de investigar las denuncias, entonces únicamente estas tres instituciones que yo le mencioné son las que aparecen en el diseño del mecanismo que nosotros como mesa técnica estamos proponiendo. ¿Esta mesa técnica tiene presupuesto? Digamos que la mesa técnica no tiene un presupuesto específico para el diseño de este programa, más allá de, digamos, del pago de la consultora, que en este caso pues soy yo, y las personas que están representadas en función de las instituciones que pertenecen a la mesa técnica, pues son pagadas por sus respectivas instituciones. Nosotros tenemos fiscales del Ministerio Público, expertos en el análisis de riesgo de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía, también tenemos el recurso humano de la Comisión Presidencial en materia de derechos humanos, o sea, son recurso humano de las instituciones, técnicos, especialistas en los temas de abordaje de la protección para periodistas. ¿Cuáles son las mayores quejas, denuncias que efectúan los periodistas? Bueno, digamos que vale la pena mencionar que solamente este año el Ministerio Público ha recibido 83 denuncias. De estas denuncias, un alto porcentaje están relacionadas o vinculadas con agentes estatales, en términos generales. Me refiero, por ejemplo, a alcaldes, a policías, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces ahí hay un trabajo muy importante que hacer en el caso de los policías, por ejemplo, ¿verdad? Sensibilizarlos y sancionar cuando así procede en casos de agresiones en contra de periodistas. Pero básicamente por ahí van un poco las denuncias. Hay otras denuncias también, por ejemplo, cuando la sociedad civil detiene, retiene, captura o secuestra a periodistas, ¿verdad? También esas denuncias las ha recibido el Ministerio Público y también, por ejemplo, denuncias de amenazas que vienen de la criminalidad organizada, cuando los periodistas abordan, por ejemplo, temas de altísimo impacto o temas muy delicados, ¿verdad? Entonces, en esos casos, efectivamente, la criminalidad organizada lanza amenazas a los periodistas. Entonces, también, digamos, en estos casos hay denuncias por parte de los periodistas. Okay. Muy bien. El día de ayer, la señora ex vicepresidenta de la República, la licenciada Roxana Valdetti Elías de Paz, acude a Torre de Tribunales, como todos lo pudimos ver. Lamentablemente sale golpeada y se cae, pero también lamentamos que uno de los miembros de su seguridad el día de ayer, que me imagino que es de las SAS, agrede físicamente en la intimidad a dos periodistas. Una es una periodista de BC Noticias, de Vea Canal, que tan solo cuenta con 18 años de edad, y la otra aparentemente fue una periodista de otro canal de televisión, que si a mí no me llegó mala información, fue Canal Antigua. Nuestra periodista estaba exageradamente indignada, molesta, alterada, de verdad estaba, yo creo que un poquito con un rechazo a lo que este señor le había hecho. Me dijo, mire Cari, subió los 3 dedos y me los introdujo por abajo.
qué casualidad que solo la periodista de Vea Canal y aparentemente la periodista de Canal Antigua. ¿Y qué hicieron en ese momento? Porque no se pusieron a gritar y llamaron a la seguridad, dije yo, si era un acto de esta naturaleza que era infragante y los pudieron haber detenido inmediatamente. Mire, doña Karina, me dijo, comenzamos a gritar y a gritar, pero nadie nos hacía caso. Inclusive sé por la encargada del noticiero de Vea Canal que se lo gritaban a la señora ex vicepresidenta, pero nada pasó. ¿Qué poder hacer con este tipo de gente que se cree superior a la ley y que de verdad son exageradamente abusivos? Bueno, yo creo que en estos casos específicos que usted comenta es muy importante el tema de la denuncia. La denuncia se puede presentar a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público e incluso a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nosotros como programa tenemos un mecanismo de reacción inmediata. Y los casos que nos han llegado, nosotros les hemos dado una respuesta inmediata, de manera coordinada entre las instituciones que tienen responsabilidad de responder por estos casos. Tenemos, lo comento pues porque ya es público, porque también la privacidad de la información de los periodistas también agredidos es muy importante, pero en este caso, como ya es público, se lo quiero comentar. Por ejemplo, el caso del periodista Ferdi Montepeque, creo, si mal no recuerdo el apellido. Nosotros a través del mecanismo de respuesta inmediata le dimos seguimiento con esta mesa técnica de la que yo le comento, que hemos desarrollado el programa, y se le dio seguimiento. Y en toda la ruta administrativa, digamos, hubo una respuesta institucional y el mecanismo, como le comento, le dio seguimiento a la respuesta. Finalmente nosotros evaluamos la opinión de Ferdi para conocer cuál había sido la respuesta que la institucionalidad pública le había dado a la denuncia que le había presentado. Y para nuestra satisfacción como mecanismo de protección, la respuesta fue muy positiva. Yo creo que este mecanismo es importante fortalecerlo, porque es el que tiene que dar la respuesta a las denuncias que presenten los periodistas. Y hay casos en los que ni siquiera hay necesidad de que el periodista presente la denuncia, porque es evidente que, digamos, que fue agredida la persona. Pero yo sí recomiendo, y de hecho en todo este proceso de socialización del documento de programa de protección a periodistas, nosotros recomendamos a los periodistas que denuncien, que se acerquen al Ministerio Público y que confíen en que el Ministerio Público va a hacer una investigación técnica y bien hecha, ¿verdad? Y va a haber una respuesta. Y no solo presentar la denuncia, sino también dar seguimiento para ver qué pasa con las instituciones en materia de esa respuesta que deben dar a las denuncias que se presenten. En este caso del día de ayer en Torre de Tribunales, como le comento, le quiero contar, licenciada, que la seguridad obviamente no cargaba gafete para poder haber visto el nombre de la persona. Me dijo, era un hombre muy grande, me dijo, a moreno, el que me lo hizo, tener las tomas. Sí, tengo las tomas y el rostro de la persona, porque no hay ¿a quién se les indica si uno únicamente tiene el video? Eso es muy importante. Por ejemplo, cualquier material videográfico o el aporte de las pruebas por parte de los periodistas al Ministerio Público es fundamental. Es un apoyo sustantivo para la investigación. Entonces, en este caso específico, yo invitaría a la periodista a que se acercara al mecanismo a través del Ministerio Público, y nosotros nos encargaríamos de darle seguimiento y de ver cuál es la respuesta institucional y de pedirle, por ejemplo, en este caso, el video, que le digo es una evidencia muy importante para este proceso de investigación. ¿Cómo proteger al periodista? Ella es una periodista joven, que es reportera.
que obviamente no tiene recursos para protección personal, un guardaespaldas, por ejemplo, y además usted sabe que los periodistas, reporteros andan en la calle cazando las noticias y los momentos de última hora, para luego hacer su nota. Y la venganza de este señor al verse descubierto, ¿cómo hacemos para aminorar los riesgos? Bueno, porque es un guardaespaldas, sí, anda armado, si es un abusivo de hacer eso delante de todos los demás periodistas y personas que estaban ahí en la torre de tribunales, imagínese de lo que podría ser capaz de hacer. Bueno, sí, efectivamente, digamos que los niveles de riesgo. Bueno, voy a empezar a explicar cómo funciona este mecanismo. El mecanismo funciona de cara a la denuncia que presenta el periodista. Y si el periodista solicita que se le dé protección y si estoy en una situación de absoluto riesgo, el mecanismo debe accionar inmediatamente y dar la protección. Luego viene un momento que es un análisis técnico del nivel de riesgo, porque los riesgos no son los mismos ni de la misma intensidad para todas las personas. Hay riesgo un poco bajo, intermedio y riesgo muy alto. Entonces, estos estudios de riesgo, o sea, los análisis de riesgos, los hace la División de Protección a Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil. Ellos cuentan con una unidad de análisis de riesgo. Esta unidad de análisis de riesgo tiene recurso humano técnico especializado para hacer estos análisis de riesgo. Los análisis de riesgo implican trabajo de campo, implican la averiguación de la situación en la que se encuentra el periodista según la denuncia que ha presentado. Pero como le digo, la protección debe ser inmediata. En materia de protección, Guatemala, digamos que ha avanzado fundamentalmente con la asignación de escoltas cuando se trata, digamos, de un riesgo alto. En otros casos es seguridad perimetral, o sea, la radiopatrulla asignada realiza patrullajes y controla, por ejemplo, los alrededores de un establecimiento cuando el riesgo sea medio, por ejemplo. Y hay otros sistemas de protección, como por ejemplo la asignación de recurso humano especializado en las afueras ya permanentemente de una instalación, por ejemplo. Otras fórmulas también orientadas siempre a la protección de los periodistas van por la vía o por la línea de la sanción al digamos, actor de la amenaza o del abuso en contra de los periodistas. Y retomo el caso de Ferdi, porque este periodista presentó su denuncia y el mecanismo reaccionó de manera inmediata. Se retiró al agente policial que lo había amenazado y se encuentra en investigación por parte de la ORP para sancionarlo como corresponde. Entonces también los sistemas de sanción disciplinaria de las instituciones deben funcionar para que efectivamente se sancione, ¿verdad?, como corresponde a la persona que amenaza o que incumple con los deberes de funcionario público o agente, de cualquier agente del Estado. Muy bien, sí, Jency López se llama la jovencita, no quería dar el nombre, pero muy bien, Jency López. Y está la otra jovencita que se llama Michelle Mendoza, por parte de Canal Antigua. Esto fue lo que se dio ayer, ¿verdad? Por parte de Roberto Jiménez, agente de seguridad de Roxana Valdetti. Imagínense qué triste, ¿verdad? En qué papel pone a la ex vicepresidenta, aún en un peor papel, por culpa de un hombre insensato y abusivo. Así es. ¿Verdad? Así Muy es. bien. ¿Qué más deberíamos de saber que sea interesante aparte de darle el seguimiento? Yo le quiero contar que todo el mundo sabe, toda Guatemala casi sabe, de lo que a mí en lo particular me sucedió y a personeros de BC Noticias y de Vea Canal con el hostigamiento más de año y medio, iniciando una semana antes de la muerte
de un guardaespaldas mío frente a las narices mías, ¿verdad? Víctor, el mayor obstáculo yo lo he tenido en el Ministerio Público. Le quiero contar que el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, también el ex viceministro de Seguridad, Eddie Juárez, todos colaboraron muchísimo en el Ministerio de Gobernación, pero el atraso para que exista una verdadera justicia y no solo se quede como vaya, pues ya te están ayudando las instancias de seguridad del Estado, ahorita cállate con el tema, la vida sigue, pero la justicia no ha llegado. Los actores intelectuales de mi guardaespaldas no están presos, no ha sido juzgado el señor que prestó el vehículo ni el que disparó el arma con los 4 balazos que le dieron a Víctor. Se dio nombre y apellido de los señores Orellana Torres y nada ha pasado, y se sabe que son transportistas del Oriente y que trafican polvo blanco que no es harina, y de todas maneras nada pasa. Ustedes, el Ministerio de Gobernación acudió inmediatamente, y de hecho cuento con la bendición de tener parte de mi seguridad, es parte del Estado. Alberto Brunori ha estado involucrado en el tema, Naciones Unidas, muchas instancias de periodistas han estado involucrados en el tema mío y de mi guardaespaldas, pero el mayor obstáculo, de verdad, tal vez por la limitante del trabajo, es el Ministerio Público. No camina. Bueno, yo lo Hoy que... dice usted que tienen ahora más fiscales. Sí, la Fiscalía se fortaleció con más recurso humano, técnico especializado, ¿verdad?, en esta materia de Él era investigación. mi guardaespaldas, mire. Lindo, Ay, Dios. lindo, Víctor, él era. Es una fotografía 15 días antes, un sábado 15 días antes, él estaba feliz que habíamos ido a hacer un reportaje allá a Panajachel, ¿verdad? Y esa foto creo que involucraba al resto de guardaespaldas, pero no los vamos a poner por seguridad. Pero este es Víctor, ¿verdad? Le prometí todavía que iba a tratar de que se hiciera justicia, pero hasta el momento no hay justicia. Bueno, yo lo que le puedo decir es que efectivamente, digamos, los casos que se presentan al Ministerio Público están siendo investigados. Hay investigaciones abiertas y los fiscales, pues, hacen trabajo de campo también. Ahora, ¿por qué no todos los casos se resuelven, verdad? Eso implica una gran complejidad en términos de la investigación criminal, porque no siempre se consiguen las evidencias que formarían parte, digamos, de armar el caso. Y la otra cosa también, digamos, es que las líneas de investigación que se trazan los fiscales también deben de ser revisadas y analizadas a la luz de nuevos hallazgos, a la luz de la consulta con las víctimas, por ejemplo, y de ese trabajo de campo que hay que hacer, porque hay que entrevistar a mucha gente involucrada en cualquier tipo de delito cometido en contra de periodistas. Yo también quisiera resaltar, básicamente para trasladarle al público televidente, por qué es importante este programa, y creo que ahí es donde está quizá como la llave maestra de este esfuerzo que se está haciendo a nivel de Estado. Los periodistas son los que hacen efectivo un derecho ciudadano, y el derecho ciudadano es a estar informados, a conocer qué pasa en la gestión y en la administración pública, por ejemplo, a saber qué es lo que pasa en nuestro entorno. Por ejemplo, usted me decía que va a tener un evento muy importante con vicepresidenciables. ¿A través de quién nosotros nos podemos enterar de cuál es la posición y cuál es la visión que tienen los candidatos? De los periodistas. Entonces, los periodistas hacen, como digo yo, efectivo un derecho ciudadano fundamental, como es conocer, tener acceso a la información, saber qué pasa,
¿Quiénes fiscalizan y hacen auditoría hacia la institucionalidad pública? Los periodistas. Y es un principio y un derecho fundamental el que los periodistas no solo hacen efectivo y desarrollan, sino que forma parte de cualquier democracia. Un país o un estado en donde se vede la libertad de expresión y de prensa, la libertad de pensamiento, es un país que no es democrático, ¿verdad? Entonces, para garantizar la democracia en un país como este, por ejemplo, la protección a los periodistas es fundamental por esas razones, ¿verdad? Porque, como digo, ¿verdad?, a través de ustedes nosotros nos enteramos de qué es lo que está pasando. Un ciudadano no podría ni tendría el suficiente tiempo como para ir a ver exactamente qué está pasando en la administración pública. Pero ustedes, afortunadamente, ¿verdad?, tienen esa preparación y en el ejercicio periodístico nos informa. Entonces, conocemos. Por eso es que este programa especializado y dedicado a los periodistas es fundamental. Y les corresponde a los periodistas hacer una defensa para que este programa verdaderamente se desarrolle. ¿Dónde un periodista afectado puede localizarla, licenciada? Bueno, digamos que nosotros... En la primera instancia es el Ministerio Público. El Ministerio Público. A través del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos o del Ministerio de Gobernación, el periodista presenta su denuncia. Entonces el mecanismo inmediatamente tiene acceso a esa información y empieza a funcionar, ¿verdad?, como un sistema de respuesta inmediata, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un placer, muchas bendiciones. Yo me solidarizo con Jensi y me solidarizo también con Michelle, me parece que es el nombre de la otra señorita de Canal Antigua. De verdad es lamentable lo sucedido, no hay manera de poderlo justificar y exigimos a través de este medio que sea la propia ex vicepresidenta la que dé el ejemplo y ponga a disposición a su guardia de seguridad. Regreso enseguida, por favor, no se vayan.